Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy Isaac Renón, psicoterapeuta. El día de hoy hablaremos sobre temas relacionados con la muerte. Hablaremos de todos vamos a morir, pero eso no es lo importante. En México, en estas fechas, en octubre y especialmente entre el 2 de octubre, se celebra el Día de Muertos. Es una tradición muy peculiar y hay que entender un poco el contexto. Los mexicanos tenemos una forma de acercarnos a la muerte de una manera muy peculiar. Es cierto que lloramos a nuestros muertos, que nos duelen las pérdidas, pero dentro de nuestra cultura el culto a los muertos es diferente. Podría llegar a tornarse sombrío en algunos lugares, en otras culturas, donde este tema es algo que no hablamos, que realmente hablar sobre los muertos, hablar sobre la muerte es un tema más restrictivo. No me imagino cómo será en otras culturas, pero nosotros, desde que somos niños, tenemos acercamiento a esta tradición, al Día de Muertos. Una vez al año, en el 2 de noviembre, tenemos un ritual donde nos acercamos a nuestros muertos, ponemos ofrendas, colocamos alimentos que en vida a nuestros muertos alguna vez les gustaron o disfrutaban mucho y hacemos caminos de flores para que ellos se acerquen. Tenemos esta tradición o esta creencia de que los muertos, una vez al año, en esta fecha específicamente, descienden del plano, no sé cómo llamarlo, astral, bueno, del mundo de los muertos y regresan. Seguro si ya vieron Coco y no son de México, entenderán un poco más a qué se refiere, pero para los mexicanos es algo completamente normal. Hacemos altares, hacemos grandes ofrendas gigantescas y gracias a la película de James Bond tenemos ahora un festival de Día de Muertos y un desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. ¿Qué, qué sería de nosotros, de los mexicanos, sin este tema? El Día de Muertos es algo que está tan impregnado en nuestra sociedad que no nos damos cuenta de lo simbólico y de lo representativo que es para nosotros. Y muchas veces creo que esta cercanía a la muerte y esta tradición o cultura, o más bien esta forma de entender la muerte, a veces nos conflictúa un poco cuando tenemos pérdidas y sobre todo cuando la gente muere, gente que queremos en especial. La muerte es algo difícil de asimilar. En todas las culturas es difícil, a veces más o menos difícil, pero hay que entender lo que implica todo eso. Por eso vamos a hablar hoy sobre la muerte, el hecho de que vamos a morir, pero esa no es la parte importante. El hecho de que nosotros le demos más importancia al final que al proceso por el cual vivimos, significa que hay algo mal dentro de nosotros. Piénsenlo un momento, analícenlo. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿El resultado o el proceso? Seguro muchos dirán que el resultado, que toda su vida la han vivido con esta idea de que llegará el momento en el que se sientan completamente satisfechos. Y una vida sin significado probablemente sea lo peor que le puede pasar a alguien. O algunos incluso la añoran, ¿no? Desean y sienten y necesitan tener contacto o acercarse a lo que quieren, o al menos intentarlo. Entonces, la muerte solo es un final, pero creo que más allá de lo que implica la muerte es lo que dejamos pendiente. Y creo que este miedo, el miedo de morir y el miedo de que algo pase y haya sido por nada, es tal vez el miedo más profundo. Hablemos también un poco de del miedo. ¿De qué es el miedo? ¿Y qué es el miedo a la muerte realmente? Si lo pensamos un poco, el miedo es una emoción básica, es algo necesario, es algo que nos distingue de los animales. No porque lo tengamos y los animales no, sino porque nosotros podemos entenderlo. Y funciona diferente además en nosotros. Cuando un animal se siente amenazado, siente miedo y escapa o pelea. Pero cuando nosotros sentimos miedo, nosotros al ser seres más complejos en apariencia, bueno, creo que sí, tenemos algo de complejidad, actuamos de formas diferentes. Tenemos más mecanismos. Además de pelear y huir, tenemos formas diferentes de abordar el miedo. Piensen en un momento en el que hayan sentido miedo.
y no sé, tal vez caminando en un callejón oscuro, en la noche, infinidad de cosas que nos pueden provocar miedo. Lo que nos causa más miedo es la anticipación, no cuando ocurre. Bueno, obviamente cuando ocurre sentimos aún más, pero los seres humanos tenemos esta característica de empezar a construir y empezar a elaborar o imaginar escenarios futuros sobre lo que será nuestra vida o lo que va a ocurrir. Es precisamente esta capacidad de imaginar lo que creo que genera más miedo, incluso que el miedo real. Sobre lo que nos asustamos tiene que ver más sobre nuestros propios miedos e inseguridades construidos por nuestra propia crianza y que posteriormente terminan siendo miedos significativos cuando somos adultos. Recuerdo que cuando era niño, lo que más me asustaba era una película de terror. No sé, de repente estar en la noche, oscuro, en mi cuarto solo, viendo una película de terror sobre un monstruo que aparecía y de repente te asustaba. Eso me daba miedo. Posteriormente, cuando crecí y ya empecé a entrar a la vida adulta, lo que más miedo me dio fue pagar impuestos, porque no sé ni cómo se hace. Aún todavía no sé cómo hacerlo, por eso le contrato a alguien para que me haga eso. Pero son cosas diferentes. El miedo es lo mismo, la razón es diferente y la forma como se expresa cambia. Cuando somos niños, entendemos ciertas cosas de diferente manera y nuestros papás se encargan de protegernos. Recuerdo que cuando yo tenía 4 años, mi abuelo paterno murió. Y en el caso de mi familia, este tema de la muerte no tiene tantas restricciones, entonces se habla abiertamente de la muerte. Y mi mamá se encargó de explicarme a mí qué había pasado. Me contó sobre mi abuelo que se había enfermado y que al final se había muerto. Yo, por suerte, no sé, no sé qué pasó en ese instante, tenía la capacidad para entender qué implicaba eso. Sabía que ya no estaba, sabía que ya no lo iba a volver a ver, pero no me sentía triste y eso me lo cuenta mucho mi familia, que yo entendía el significado de la muerte. Y a diferencia de muchas personas que tienden a, no sé, limitar esto o no comentarlo, porque muchas familias no quieren hablar sobre la muerte y sobre perder a alguien, pero es comprensible. El miedo a la muerte, y de hecho los temas de la muerte nos acercan a esto. He tenido varias personas en consulta que precisamente por estas fechas empiezan a volverse más sensible con el tema de la muerte, del miedo a lo que puede llegar a pasar. No por lo que pasó, sino lo que puede llegar a pasar. Hay personas que comentan sobre que ver las fotos de sus familiares, incluso de las mascotas, les causa cierto miedo. Y debo de admitir que lo he sentido, incluso con mi perro. Ser consciente de la muerte es algo difícil. Y ser consciente de la muerte de alguien es aún más difícil. Saber que nuestras mascotas, por ejemplo, viven menos que nosotros y que inevitablemente los vamos a ver morir. Y posteriormente a nuestros padres, que son más mayores que nosotros y quisiéramos que fueran para siempre, que existieran y que nos cuidaran todo el tiempo, pero sabemos que van a irse un día. Y hay personas que perdieron a sus padres a temprana edad y sienten que toda la vida les faltó algo, que sus padres, que esa persona especial para ellos ya no está y que esa parte falta en ellos. Inevitablemente nuestros padres contribuyen a nuestra formación y su presencia o su ausencia repercute en nosotros. He tenido pacientes que, a pesar de tener a sus padres, no logran sentirse bien. Y hay personas que, a pesar de no tener a uno de sus padres o a ambos, se sobreponen y pueden volver a eso. Lo importante no es qué te pasa, sino cómo lo procesas. El problema no es que hayas perdido a alguien, es qué hiciste después o cómo lo manejaste. Por desgracia, y como le comentaba a uno de mis pacientes, cuando ocurre la muerte de alguien, nadie está listo, nadie se lo espera. E incluso aunque el familiar esté enfermo pues, durante mucho tiempo y sea algo que se espera, nadie está listo para eso. Y todos tenemos formas de actuar. Y como le decía a mi paciente, a veces improvisamos y hacemos lo que se nos ocurre y como se nos ocurre. Tal vez no es la mejor forma, pero es lo único que hacemos. No podemos evitar sentir dolor. Y por el miedo a morir o perder algo, hacemos lo que sea para evitar ese dolor.
Qué difícil es manejar o vivir una vida con la conciencia de que va a terminar. Creo que es lo que más nos caracteriza a los humanos, de los animales, y lo que nos hace diferentes, la conciencia de nuestra propia muerte. Un perro no sabe que se va a morir, no entiende ese concepto. Existe, juega, come, hace todo, convive contigo y un día muere. Tal vez al final si se da cuenta de que va a ocurrir y simplemente su vida acaba, pero nunca se detiene a pensar, voy a morir. Y los seres humanos sí lo pensamos constantemente. Pensamos en cómo sería nuestra muerte. Tal vez no, pero alguien o algunos de ustedes, los que me escuchan, lo han fantaseado. Han pensado, ¿y cómo será cuando muera? ¿Quién va a estar ahí? ¿Moriré de viejo, de joven, por una enfermedad? ¿Qué es lo que va a pasarme? Y siempre tratamos de ocultar eso, o distraernos, o no pensar en eso, porque a veces tener tan presente la muerte nos vuelve un poco ansiosos y nos hace causarnos conflictos y tener grandes expectativas sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre quiénes debemos ser, porque inevitablemente el miedo a la muerte nos impulsa. Era como lo mencionaba Freud, hay dos impulsos, el de vida y el de muerte. Yo creo que el de muerte a veces es más fuerte al impulsarnos a hacer cosas, como con la conciencia de que vamos a morir, y para eso tratamos de dejar algo, un legado, al menos si sea simbólico, artístico, o al menos a través de nuestra trascendencia de la familia. Porque ¿qué es la muerte? La muerte es el final, la muerte es un principio, la muerte es un proceso. ¿Qué es? ¿Qué significa para ti la muerte? Te lo pregunto. ¿Es acaso una tragedia? ¿Es injusta? ¿Es una desgracia? ¿O simplemente es lo que es? Porque creo que la muerte ha tenido una valoración negativa en nuestra cultura. Pensemos en ciertas cosas, por ejemplo, en esa cultura occidental y sobre todo en culturas que no son México, ¿cómo vemos a la muerte? Piensa en la imagen de la muerte y seguro viene a su mente un esqueleto con una hoz, una túnica negra, algo muy sombrío y oscuro. Esa es la muerte. En otras culturas, por ejemplo en la griega o romana, hay dioses de la muerte. Los dioses incluso pueden llegar a ser desagradables, ¿no? Caronte, el barquero que te hace cruzar un río. Pero en nuestra cultura es diferente. En la cultura mexicana, nuestros antepasados prehispánicos, la forma como lo entendían era como un viaje. Era igual cruzar un río, pasar por el Mictlán. Bueno, no, perdón si no me acuerdo bien, pero a veces, aunque seas mexicano, no te sabes bien tu mitología. El Mictlán, que es la tierra de los muertos, y es un viaje. Al final del viaje es como si fuera un juicio para determinar o para purificar y trascender. Al final, la forma de la representación es muy, creo que lo importante, que es un viaje, o sea, es pasar de este plano al plano de los muertos. Y si vieron la película Coco, es como llegar a otro lugar. No es el fin, no es el fin. Y eso es algo que es muy importante y creo que es la diferencia entre muchas culturas. Porque culturas como la estadounidense no tienen estas ideas sobre la muerte. Cuando mueres es el final y se acabó. Y no hay nada más, hay un vacío, existe la nada. O incluso si nos adherimos a alguna religión, pues después de la muerte llega el paraíso. Y si te portaste bien y si hiciste todo lo correcto, llegas a un cielo, aparentemente un cielo. O sea, hay algo después. Quisiéramos sentir que no se acaba, pero realmente no sabemos qué hay. Y podremos decir que solo somos unos animales más avanzados y que no tenemos y solo tenemos conciencia, pero que esto que nos imaginamos solo son fantasías y que tal vez no existe nada, o sea, solo morimos. Pero la fantasía o la idea de que podemos trascender, que podemos volver, que podemos existir aún después de morir, a pesar de ser romántica, creo que es reconfortante. Nos hace sentir que no se acabó, que podemos seguir y que la vida es más significativa de lo que podríamos creer. Pensémoslo un momento. Cuando lleguemos a morir, ¿de qué nos acordaremos?
Muchos dicen que ves tu vida pasar, ¿no? Que ves retratos de tu vida pasar por enfrente de ti y que parece que ves un video rápido, un videoclip de todo lo que has hecho en la vida. O a veces cuando llegamos a ese punto, ¿de qué nos acordamos? De las cosas que no hicimos, de las veces que nos equivocamos, tenemos arrepentimiento, dolor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué sería lo que pensaríamos en ese punto? Creo que el morir le da sentido a la vida, hace que valga la pena. Por eso somos unos hedonistas, nos encanta el placer, disfrutar. Y creo que entre más hedonistas somos o más buscamos el placer, es porque sentimos más vacío. Y lo he visto muchas veces con mis pacientes, los pacientes que sienten que disfrutan su vida al máximo, que se van a fiestas, que están con hombres, mujeres, con sexo, disfrutando de su cuerpo, probablemente son las que sienten más vacíos existenciales, porque es tan solo un mecanismo de compensación. Y no digo que sean todos los casos, pero la mayoría probablemente sea así. Porque si disfrutaras tu vida, no tendrías que disfrutarla. ¿Se dan cuenta de la ironía? Muchas veces nosotros, al no sentirnos satisfechos, tratamos de compensar. Y al compensar hacemos cosas para tratar de sentirnos felices. Y este es un error muy significativo y muy interesante porque los cometemos todos los seres humanos. Caemos en estas contradicciones. Al tratar de buscar hacer algo, solo provocamos el efecto contrario. Al tratar de ser felices, simplemente nos sentimos más vacíos. Al tratar de ser más exitosos, cada vez nos sentimos más fracasados. He tenido varios ejemplos de personas que conozco o pacientes que tienen buenos sueldos, buenos puestos, que ganan bastante bien, pero no es suficiente. Quieren más. Y cuando les preguntas por qué, ahí termina y se quedan pensando y luego no saben ni por qué. Porque sienten que lo necesitan. Digo, tal vez si tu vida es demasiado cara, el problema no sea el dinero. ¿No lo creen? Y es igual con la muerte. Si te preocupa tanto la muerte, realmente no es por la muerte. Es tu vida la que te desagrada. Es tu vida la que no te hace sentir satisfecho. Piensa honestamente, ahora, en este momento de tu vida, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Donde 10 es muy satisfecho, me gusta, y donde 1 no me gusta mi vida, no me siento feliz. ¿Qué calificación te pondrías? ¿Y qué te falta? ¿Será que el dinero, el tiempo, la libertad, el amor, el sexo es lo que necesitas? Porque vamos a morir, es un hecho. Y recuerden, eso no es lo importante. Lo importante no es la muerte, lo importante es qué haces con tu tiempo. ¿Cómo vives? ¿Vives obligándote a hacer cosas o vives intentándolo, fracasándolo o a veces teniendo éxito, pero haciéndolo? Esta es la gran tragedia de la vida. Los seres humanos no valoramos nuestra vida hasta ya cuando nos encontramos al final y decimos, sí, ¿por qué no aproveché mi vida? ¿Por qué no hice más cosas? El tiempo se va muy rápido. Un día naces y al siguiente ya estás cumpliendo 20, 30 años. Bueno, y en mi caso, por ejemplo, hace no mucho cumplí años y me hizo darme cuenta de todo lo que hice, de cómo había progresado en estos años, de todo lo que he conseguido. Y dije, wow, sí que fue mucho. Y yo pensé que el tiempo era eterno. Eso lo pensaba a los 20 años. Y muchos años después, digo, ¿qué hice con todo ese tiempo? Tal vez lo desaproveché, tal vez no. A mí me gustó cómo lo usé. Y me siento feliz de eso, de qué hice con mi tiempo. Y creo que eso es lo que realmente buscaríamos. La satisfacción de lo que hicimos, no tanto la expectativa de lo que podemos hacer. Tal vez a mi edad, a esta edad que tengo, no he logrado todo lo que quiero, definitivamente no. Pero está bien, tengo tiempo. Mucho o poco no lo sé, pero lo importante es que lo puedo intentar. Y eso es realmente lo importante. No si has vivido bien, no si has vivido a salvo, no si has vivido con dolor.
es, además de eso, ¿qué has podido hacer? Sé que el mundo es muy cruel a veces y son más las condiciones materiales las que determinan nuestro bienestar, pero al menos lo intentamos con lo que hacemos, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? No siempre podemos llegar al máximo por las mismas condiciones, pero sí hay muchas cosas que para quienes tienen la oportunidad de hacerlo, está ahí, está fácil, está accesible, cambiar algo. Pensar en la muerte no como en el final. Pensar en la muerte como solo otro momento de la vida. Y seamos honestos, un día vamos a morir y el mundo seguirá igual. Pero eso no significa que no fuimos importantes. Significa que fuimos importantes para algunas personas. Y eso es lo que importa. ¿Se dan cuenta? La muerte puede venir y llevarse a alguien, o puede llevarnos a nosotros. ¿Y qué quedará? ¿De qué se va a acordar la gente de nosotros? Créanme que vivimos más a través de las personas que por nosotros mismos después de morir. Vivimos más en ellos, y no tanto por lo que hicimos, sino porque se acuerda la gente de nosotros. ¿Qué recuerda, qué dice, qué se imagina, qué cosas les importaron de todo lo que hicimos en la vida? Si vamos a morir, no es la pregunta. ¿Cuándo vamos a morir? Tampoco creo que sea la pregunta. La pregunta realmente es, ¿qué hicimos mientras estuvimos vivos? ¿Te gusta tu vida? ¿Te gustó lo que hiciste? Creo que eso es lo que realmente importa. Creo que nos preguntamos mucho tiempo preguntando las cosas equivocadas, ¿no? Como, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Y a veces la pregunta debe ser, ¿por qué surgió este problema? ¿Y qué he hecho yo para intentar resolverlo? Y además, ¿funcionó o no funcionó? El mundo está lleno de contradicciones. No hay nada más conflictivo y contradictorio que un ser humano. Todo el tiempo cambiamos de parecer, nos sentimos inseguros, tenemos miedo y nos asusta la muerte. Nos asusta pensar que nosotros, seres tan especiales, un día vamos a desaparecer. Yo creo que eso es lo que más nos duele, sentirnos tan especiales y que un día desaparezcamos. ¿Dejamos nuestra huella? Sí. Tal vez no sea la mejor. Yo creo que no. ¿Podemos hacer algo para cambiarlo? Probablemente. ¿Deberíamos hacerlo? Eso es completamente personal. Por eso digo que las preguntas importantes no las estamos haciendo. La pregunta no debería ser, ¿debo temer a la muerte? No, realmente no. La pregunta debería ser, ¿cómo estoy disfrutando mi vida? ¿La disfrutas? ¿Te sientes feliz? ¿Qué has hecho? Y tal vez te angustian muchas cosas y quisieras cambiar el mundo. Pero, ¿y si no lo puedes hacer, está bien? No es tu responsabilidad salvar al mundo. Y está bien. Creo que reflexionar sobre la muerte nos acerca a un miedo profundo de nosotros, que es nuestra conciencia de nuestra propia muerte. Cuando logramos superar esta conciencia y entender que aunque se acabe no es malo, porque eso es algo importante y algo que nos cuesta mucho trabajo llegar a concluir, que aunque vayamos a morir, eso no es una tragedia, que aunque nuestros padres mueran, no es el fin del mundo, simplemente es algo que debía pasar y con lo que deberemos seguir adelante. Con dolor, sí, sintiendo que nos falta una parte de nosotros, probablemente. Pero el dolor se irá. Aprenderemos, creceremos, después envejeceremos. Y si tenemos hijos, ahora nuestros hijos tendrán que lidiar con eso. No hay una forma correcta de hacerlo, de superar la muerte de alguien. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar en la aceptación. La aceptación, que es lo más difícil, aceptar que duele, aceptar que tienes miedo, aceptar que temes morir, aceptar que te asusta, aceptar que alguien ya no está contigo y que ya no va a volver. Ese es realmente el problema. Y cuando trabajemos mejor la aceptación, cuando podamos manejarla de una mejor forma, por fin podremos dejar
a nuestros muertos y podemos entender mejor nuestras propias tradiciones. En lugar de llorarles, acercarnos a ellos, poner el altar, poner sus fotos, recordar a esas personas que ya no están, mantenerlas vivas, llorar tal vez si lo necesitamos, pero continuar con nuestras vidas, seguir adelante. Si todos morimos, eso es un hecho. Lo importante es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestra vida? ¿Lo has pensado? Si tú tienes conflictos existenciales, sientes que tu vida está más significado, sientes un vacío, sabes que puedes contactarme. Mi programa para controlar la ansiedad de este tipo está activo. Puedes contactarme directamente si lo deseas a través de mi Instagram. Estoy como isaacrendon.ps con doble S, Isaac y doble S, ac.ps. Me puedes encontrar en Instagram. Sigues escuchando mi podcast, seguiré creando contenido de este tipo. Y puedes contactarme directamente si lo necesitas. Recuerda, la muerte, aunque parezca un final, no lo es. Es para alguien, pero no es el final de tu vida, de la tuya. Puedes llorar por los muertos, pero no puedes dejar de vivir. Recuérdalo. Vamos a hacer un último ejercicio para terminar esto. Quiero que te tomes el tiempo. Si no te encuentras en un lugar solo, tómate el tiempo, no te preocupes, vuelve a escuchar este podcast cuando estés solo. Quiero que te recuestes o te sientes en un lugar cómodo y cierres los ojos. Quiero que le des un vistazo a esa persona que ya no está contigo. Quiero que hagas un ejercicio conmigo y que hagamos un pequeño contacto con esta persona. No va a pasar nada. No, tal vez duela un poco, pero sabes que lo necesitas para cerrar algo. Quiero ayudarte con eso. Respira profundo, cierra tus ojos. Exhala despacio. Deja que mis palabras te guíen. Respira conmigo. Exhala despacio. Tómate tu tiempo. Cuando estés solo, cuando estés sola, escucha este audio y déjame ayudarte. Vamos a hacer un pequeño viaje. Respira profundo, profundo. Exhala. Respira profundo. Exhala. Deja que tu cuerpo se relaje. Apaga un momento la cabeza. Que deje de pensar. Que solo me escuche y que deje que la guíe. Respira despacio. Exhala. Despacio, despacio. Poco a poco. Iré contando del 1 al 5 y cuando llegue al 5 te sentirás completamente relajado, relajada, muy tranquilo, muy tranquila, en paz, solo enfocándote en mi voz. Escúchame, concéntrate en mi voz. Mi voz irá contigo, formará parte de todo lo que veas, lo que escuches, todo lo que esté dentro de tu cabeza. Allí estará mi voz, que te guiará a este pequeño ejercicio. 1. Respira profundo. Exhala. Empieza a soltarte por un momento, solo para este ejercicio. Deja que tu cuerpo se relaje. 2. De tus piernas a tu cabeza, poco a poco. Deja que tu cuerpo se relaje. Incluso puedes sentir una agradable sensación que sube de los pies a la cabeza, como un hormigueo, como un calor especial. 2, 3, respira. Deja que esta sensación de paz continúe subiendo poco a poco hasta que llene todo tu cuerpo de esta sensación agradable.
tranquila, para poder hacer y explorar algo que vas a necesitar, que necesitas. 4. Respira profundo, profundo. Imagina que llegas a un lugar especial, un lugar tranquilo, un lugar donde puedes hablar con alguien que necesites, alguien a quien quieras contarle algo, alguien con quien quieras hablar que ya no esté, alguien que necesitas escuchar, alguien que a pesar de todo y que ya no esté contigo, puedas conocer y volver a ver. Respira profundo. Cuando llegue a 5, te encontrarás en este lugar. Respira profundo. Exhala. Deja que tu cuerpo y tu mente se relajen y que lleguen a este lugar. 5. ¿Te encuentras ahí? Es un lugar que conoces, que tal vez has soñado o que alguna vez visitaste. Un lugar en el que te sientes cómodo, cómoda. Un lugar donde nadie te molesta y donde puedes esperar. Y alguien a quien tú extrañes mucho, que ya no esté vivo tal vez, con el que siempre hayas querido hablar, puede acercarse. Permíteselo. Deja que se acerque. Quiere hablar contigo. Quiere decirte algo. O incluso tú tengas preguntas para esa persona. Acércate. Obsérvalo, está ahí. Busca un poco y lo vas a encontrar en ese lugar. Puede acercarse a ti o tú puedes acercarte a él o a ella. Es alguien que conoces, con quien puedes hablar fácilmente. Alguien que puede darte consejos o que puede aclararte dudas. Habla con ella o habla con él. Tómate un momento. Solo deja que mi voz te guíe. Escucha lo que tienen que decirte. Necesitas saberlo. Respira. Respira. Escucha lo que tiene que decirte. Tómate el tiempo que necesites. Dejarás de escuchar mi voz. Ya no estará ahí tan presente, pero te acompañaré. Y en unos momentos, cuando yo lo indique, terminaremos el ejercicio. Vas a respirar profundamente 3 veces y abrirás los ojos. No te preocupes. Podrás visitar a esta persona las veces que quieras, cuando tú quieras. A esta persona especial para ti. Habla con ella. Habla con él. Y cuando yo te lo indique, terminaremos el ejercicio. Abrirás los ojos y regresarás al aquí y a la ahora. Recuerda que puedes hablar las veces que quieras con esta persona, solo cerrando los ojos, concentrándote o volviendo a escuchar este podcast. Respira.
Respira despacio. Habla. Pregunta. No tengas miedo. Por ahora sería todo. Puedes volver a hablar con esta persona cuando lo necesites. Despídete de ella, por ahora. Despídete de él. Cuando sea necesario podrás volver a contactar a esta persona. Regresemos al aquí y a la hora, terminemos el ejercicio. Despídete, respira profundamente 3 veces. Abre los ojos, regresa al aquí y a la hora. Hemos terminado el ejercicio. Quiero hacerte un regalo. Si deseas uno de mis audios personalizados para meditar, para enfocarte, para concentrarte o para volver a hacer contacto con esta persona especial, solo tienes que enviarme un mensaje. Sígueme en Instagram como isaacrendon.ps, envíame un mensaje directo o contáctame vía WhatsApp. Hay un enlace en mi biografía, dale clic y mándame un mensaje diciendo: quiero mi audio personalizado, sin ningún costo, completamente gratis, yo te lo enviaré. Te enviaré un audio personalizado para que tú puedas meditar, descansar, enfocarte, para calmar la ansiedad, tal vez incluso sea algo que necesites, para volver a contactar a una persona especial o para reencontrarte contigo misma o contigo mismo. Si lo quieres, este es un regalo que quiero hacerte. Solo mándame un mensaje, contáctame y con gusto te enviaré un audio personalizado. Por hoy sería todo. Espero que hayas disfrutado este ejercicio y que te haya servido y que hayas reflexionado junto conmigo sobre lo que es la muerte y sobre que eso no es lo importante de la vida. ¿De acuerdo? Por hoy me despido. Espero que estés muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Adiós.